los invitamos a descubrir otras facetas en las vidas de personajes de la actualidad, quienes se destacan en distintos campos del arte, de la cultura, de los deportes, tienen su espacio aquí. Bienvenidos a Perfiles de los protagonistas de hoy. Nuestro invitado es el señor Santiago Ponlecica. Desde su aparición se erige una marca con estilo propio. Entre la lógica y la magia, definimos así a un mito naciente de esta era, un artista de los medios, experto por su pasión hacia el buen gusto en el arte de hacer sentir y escuchar la música de nuestros tiempos. Un pasaje de la Biblia o el sonido de la campana de la tolerancia nos indican la diferencia. Hoy en día los mayores de 30 adoptaron el contenido y el espacio como propio. Perfiles de los protagonistas de hoy tiene el agrado de recibir a Santiago Ponlecica, creador de FM Millennium, como muchos dicen, una opción que nos habla de otras cosas. Santiago, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme, Carlos. Bueno, tenés una actividad de mucho tiempo, fundamentalmente en la radio, pero a vos te identifica mucho Millennium. FM Millennium y vos están como unidos, digamos, como que tú has tenido vida anterior, pero que te has hecho muy conocido a partir de ella. Sí, creo que a veces es difícil diferenciar lo que es nuestra vida profesional o donde pusimos todos nuestros sueños y el producto que uno hace. Bueno, Millennium cumplió 12 años, es un proyecto que empezó hace 15, más o menos en el año 92, que yo vivía en España. Esto me daba vuelta en la cabeza. Creía en una radio musical con mensajes, con valores, que hable de espiritualidad, de las religiones, de las creencias. Y cuando llegué a Argentina viví 12 años, casi 12 años en España. Cuando regresé en el año 97, fines del 97, le conté esta idea a Bernardo Neustadt, que estaba buscando una radio también para seguir su actividad periodística. Nos unimos, fue una muy linda sociedad, y ahí nació Millennium en 2 de enero del 98. Claro. Y bueno, tuvo distintas etapas, pero esa primera... Sí, hay una etapa de los 4 años iniciales, magníficos. En toda la historia es magnífica, es una experiencia, pero esos 4 años Millennium sale como una radio independiente, compite, se gana su lugar, sorprende. Yo creo, lo digo con alegría, gana los premios más importantes de la comunicación aquí en Argentina, gana el New York Festival 2 años seguidos, gana el premio Ondas como mejor radio de Iberoamérica. Y sí, sin duda estábamos totalmente consustanciados en un proyecto que funcionó y a la gente le gustó. En el 92, después de la convertibilidad y los avatares políticos, la radio pierde su frecuencia. Yo siempre la seguí peleando. Me fui a una radio más chica primero y finalmente en el año 95 salió la licencia. 2005. Es donde, bueno, transmite Millennium, que es el 106.7 de la ciudad de Buenos Aires. Sí, que creo que más que conocido, porque es una característica de la FM que se escucha mucho en el auto. Yo esto lo compruebo. ¿Es algo similar en las casas? ¿Hay algunas mediciones que nos dicen qué es lo que más...? Las mediciones están un poco fuera de tiempo, creo que van a tener que cambiar. Todavía se mide hogares, se mide por recordación del día anterior y por teléfono fijo, ¿no? O sea que no se mide el auto. No se mide autos. Se medía, hace una década, hace 2 décadas se medía los autos. Cuando empezó la frecuencia modulada, yo trabajaba en Radio Horizonte antes de irme a España, y en esa época, cuando empezaba la frecuencia modulada, sí se medía autos. No, ahora no se mide. Yo creo que el comportamiento del oyente, las mujeres sí escuchan en la casa. En la casa. Se escucha mucho en las oficinas, se escucha muchísimo en los autos para mí. Ese es el primer crecimiento y donde se consolida hoy la frecuencia modulada.
y hoy se escucha muchísimo por internet el audio de la radio. Eso ha cambiado, es una modalidad que ha cambiado y yo creo que es lo que se viene, hay que prestarle muchísima atención. ¿Esto en la juventud o es algo más No, generalizado? yo puedo hablar de, mi radio es una radio de un segmento 30 años para arriba. Esta última medición bajó un poquito, hay sobre todo gente y de la comunicación mucho de 25 años para arriba, pero yo puedo hablar de los 30 años para arriba y ese comportamiento del auto para mí es fundamental y es lo que nos da la gran audiencia a toda la radio, no solo la frecuencia modulada. Claro, es una característica. Y se escucha FM. ¿La M qué pasa con la M? Hay una tendencia que es mundial y que se va cumpliendo en Argentina. Cuando me fui a España en el final de los años 90, ellos empezaban a encender las plantas de frecuencia modulada. Y decían que la onda media, ellos no usan la M, sino la onda media, había que dejarla para los oyentes de mayor edad, que eso iba a desaparecer. Estuve en España hace más o menos 20 días y sin duda se ha cumplido. Hoy creo que es el 89% de la audiencia está en frecuencia modulada. Todo con RDS, o sea que las plantas tienen menos potencia, uno no se da cuenta porque uno graba la palabrita en la radio que dice Millennium y la radio automáticamente va cambiando de planta transmisora. Esto lo hace hasta Radio Vaticano, ¿no? Hay otras potencias permitidas por el tema de contaminación ambiental y sí, hoy la audiencia de ellos está principalmente en FM. Pero aquí también, aquí las últimas mediciones dan que la mañana el 67% de la audiencia está en frecuencia modulada. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, hay radios que se han asociado a M y FM, eso no estaba permitido que se transmitiera al mismo tiempo, ¿no? Todavía no está permitido, claro. Lo hacen, en Europa se hace, en Estados Unidos también. Yo creo que no está mal y creo que lo lógico sería que se trabaje para que eso, tampoco al público uno le puede cambiar la banda todos los días, ¿no? La tecnología te va a llevar puesto, o sea, hoy te compras un auto y hay los autos nuevos de los Estados Unidos no traen onda media. Claro. Entonces, traen canales digitales, ¿no? Entonces de radio. Sí, hay equipos que te vienen con FM, esto es lo que es característico un celular. Bueno, ese es un problema del fútbol, por ejemplo, si hablamos de la radio, ¿no? Uno de los grandes problemas de la M es cómo transmite el fútbol, que es la gran audiencia de los fines de semana, como Radio La Red, donde la gente no te puede escuchar en el teléfono o en la radio. Bueno, la gente antes iba con la radio espica a la cancha, ¿no? Eso yo creo que va a tener que ir cambiando. Claro, porque esto es inexorable, digamos, son esas cosas que uno dice, a mí no me gusta, pero ocurren por sí mismas, es decir, no. La tecnología uno la puede evitar en lo personal, pero con el tiempo lo vas cambiando. La adaptación se da sola. Ahora, la radio es muy particular. Definiste un modelo que, como decías al principio, rompió esquema, digamos, nadie la esperaba y fue boom. ¿La habías pensado así? ¿Tenías algún modelo? ¿Habías visto algo? Había trabajado, creo que hay dos trabajos, el trabajo profesional y lo que va sucediendo adentro de uno. Yo vengo un poco del mundo de la música por mi hermano Alejandro, el DJ. En un momento decido que me gusta más la radio que trabajar de noche. Esto fue una decisión que vino de algún lado, no me lo dijeron ni mis padres y empecé a programar música en las primeras radios de FM. Parece muy viejo, pero uno iba con los discos de pasta, un hilo, escribía antes la lista de discos a máquina y le llegaba al programa, estos son los temas que van a sonar hoy. Sin duda hay un camino entre esa persona que empieza a trabajar en discoteca, que me empiezo a interesar por los contenidos. Esto me pasó ya en el año 85, 86, que era Radio Horizonte, y con el equipo me gustaba mucho la idea, bueno, ¿qué le metemos a esta radio musical? Porque enfrente teníamos la M, que era contenido periodístico, humor, todo el día tenía cosas. Y la FM era una radio solamente musical. El concepto era, escucho música por la FM y me informo y me acompaño por la M. Eso con el tiempo, cuando llego a España, que trabajo con Jesús Quintero, el perro verde, para la gente que lo vio aquí en la televisión,
hacemos ahí estaba el mix de la AM y la FM, ¿no? Era cómo hacías programas de contenidos y a su vez sonabas con mucha música en la frecuencia modulada. Y la verdad que me empecé a interesar muchísimo por los contenidos periodísticos, por cómo ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, me gustaban mucho las reflexiones en la radio en el medio de la música, me gustaban mucho las citas de los grandes pensadores. Y dije, bueno, ¿cómo llego a una radio que inspire, que la escuches, que siempre te diga, te hable de la belleza, te hable del amor, te hable de la amistad? Creo que fue surgiendo, ¿no? También había una necesidad interior, mis creencias, cómo hacer algo abierto, ¿no? Para que se entienda que era una radio para todos. Y creo que fue un trabajo de muchísimos años, leer mucho, seleccionar textos, buscar las voces y la belleza en la manera en que se decía. Y la verdad fueron muchísimos años de trabajo. Y bueno, al final salió. Si yo te digo, todavía tengo guardado, parece cosas, a veces cuando hablo con los chicos de comunicación, uno guardaba biblioratos, no había PC, no había Google, todo había que hacerlo, había que trabajarlo, había que transcribir los libros. Yo creo que fueron 6, 7 años de trabajo que me llevaron finalmente a creer que Millennium podía ser posible. Y cuando Millennium sale al aire sí me sorprende cómo la gente reacciona. También sentía que había una necesidad. Venía el cambio del milenio, todos soñábamos con un mundo más justo, más... Había mucha esperanza. Mucha esperanza. La radio Millennium te hablaba de la esperanza, pero había un sueño en todos en que este milenio iba a ser mejor para todos. Después veremos el resultado, ¿no? En principio parece que algunas cosas no salieron bien, pero había un lugar. Y después yo regresaba a un país que no estaba en su mejor momento, ¿no? Pintaba el bajón, como dicen los chicos. Había mucha, para mí había la falta de ir un poquito para adentro, en lo espiritual, en la reflexión, en lo cultural, y quizás cómo lucho contra el vacío y la mediocridad, sin crítica, sino desde mi punto de vista, ¿no? ¿Cómo hago algo diferente en este mundo de medios que, bueno, la oferta es inmensa, ¿no? Sí, y ya como que había una expectativa de que algo surgiera, ¿no? Porque como que cubrió un vacío que había. Este tema de la esperanza que yo mencioné recién, hay como una sensación de que la humanidad entera está cargada de críticas, de problemas, de no resolución de nada, de no acuerdo, discusiones, enfrentamientos, como que agota. Sí, yo creo que no solo sucede aquí, y sucede, sin duda hay un vacío, y estamos absorbidos por, uno lee los diarios, uno ve los informativos de televisión, y creo que nada tiene sentido. O sea, en el sentido personal lo digo, ¿no? Es, bueno, ¿sí? Si todo va a ir mal, si no hay esperanza, si no hay salida, ¿para qué salgo a trabajar? ¿Para qué tengo hijos? ¿Para qué trato de cumplir mis sueños? ¿No? Entonces, creo que es eso o el chisme o la pelea en la televisión. No creo en ninguna de las dos cosas. Creo que hay otra vía. Nosotros decimos al principio la tercera vía, ¿no? Pero sí, creo que los medios tenemos que hacer reflexionar sobre qué es lo que estamos poniendo en el aire, ¿no? Qué es lo que estamos contándole a la gente todos los días. Más allá de las ideas políticas, ¿está todo mal? ¿Podemos decir que está todo mal? La vida continúa, nuestros hijos crecen, pasan cosas horribles, como siempre o peores. El tema, ¿por qué no lo contamos? Ayer sacaron una chica con muchísimo trabajo de un pozo, y a los 5 minutos estaba la crítica si lo habían hecho bien o mal. Está bien, por ahí es otro momento, ¿no? Por ahí lo podemos hacer 1 hora más tarde. Creo que la noticia, ¿cuál era? Y creo que ese es uno de los temas que tenemos que reflexionar todos los que estamos en medios. Un tema que a mí me resulta más que interesante, ¿no? Hay mucho mensaje, y es interesante cuando se corta la música esperar a ver qué es lo que van a decir. Pero hay momentos especiales en la radio, y esto que has cuidado tanto de que la radio sea ecuménica y, bueno, que contemple no solo el pensamiento católico, que a lo mejor es el tuyo y a lo mejor es mayoritario, sino que contemple, por ejemplo, arrancar el día con el pensamiento judío, ¿no? O contemplar el Corán, digamos. ¿Cómo surge esta idea? Era un reto.
Primero creo que surge también de mi paso por Andalucía, ¿no? Donde conviven las tres culturas, ¿no? Mezquitas, sinagogas y catedrales. La verdad que eso creo que me formó mucho. Y es uno de los lugares más fuertes del catolicismo antiguo, digamos, ¿no? Donde uno ve expresiones religiosas fuertes. Sin duda, pero ahí uno puede ver hasta en los edificios el respeto de los católicos ¿no? Quedan las mezquitas, quedan las sinagogas y las catedrales. Es más, la Catedral de Sevilla son los tres edificios juntos, Córdoba también, uno va a una mezquita y en el medio tiene una catedral, ¿no? Era un reto como cristiano, soy creyente, pero era un reto, bueno, cómo no expulso a los demás y cómo incluyo a todas las creencias en este mensaje de milenio, ¿no? Porque si estamos hablando del amor, el amor es para todos, si estamos hablando del Dios en el que vos creas tiene que ser igual y justo para todos. Y la verdad, creo que busqué mucho la inspiración, ¿no? ¿Qué textos? Me saqué un poco a la idea de esto está bien o esto está mal. ¿Qué me ayuda a llegar a Dios? O qué, siendo cristiano, creo que este era el ejercicio al principio. Bueno, leo de cualquier religión que leía, si me llegaba y buscaba la forma de decirlo, les va a gustar a los oyentes, ¿no? Va a inspirar y en el fondo nos va a unir a todos en la onda de radio, en la transmisión, ¿no? Creo que no fue complicado, lo traté de hacer simple. ¿Dónde hay belleza? ¿Dónde hay inspiración? Y dónde hay cosas lindas que nos hagan crecer como hombres, ¿no? Y de ahí, sale de ahí, no es una cosa teológica donde me pongo a estudiar. Creo que busqué la simpleza y encontré realmente muchísima riqueza y que casi todos decimos lo mismo. He hablado muchas veces con Adrián Santarelli, por ahí sale un texto, qué lindo eso que dijo el Talmud y dijo y cómo dijeron. Y la verdad, le digo, mirá, la verdad busco qué se dice sobre el amor o la tolerancia y encuentro en todas las religiones que de una manera lo decimos, se dice lo mismo. El tema era, bueno, tener quizás la valentía, cierro comillas, de hacerlo. Y la sorpresa es que al público le gustó. Entonces dije, bueno, sigamos trabajando esta línea. Los buenos ejemplos están en toda la historia de la humanidad y nos sirven a todos. Nombraste la tolerancia, y esto ha sido muy fuerte en Millennium también. Sí, la campaña de tolerancia es algo que fue una decisión desde el primer día, leer la palabra al mediodía, o sea, 3 veces por día se pasa la palabra o la lectura de la Biblia. Esto se grabó en una época en España. ¿Por qué lo grabé en España? Porque lo grabé con la voz que había doblado la película Jesús de Nazaret, la de Franco Sefirelli, y era muy inspirador, ¿no? Entonces, bueno, a través de esta voz, la belleza y la inspiración, la gente lo va a seguir. Sí, hace 12 años está en el aire la campaña de la tolerancia. Es más, uno de los premios del New York Festival fue por esta idea, ¿no? Y ellos lo interpretaban como una acción valiente, que una radio que no pertenecía a un culto ponía la Biblia, ¿no? Esto es lo que nos decían en Estados Unidos. Pero ya es parte de la programación y hay mucha gente que a esa hora se queda escuchando qué es lo que viene. Y la verdad, aporta muchísimo a la vida. A uno mismo, que lo grabó y lo trabajó, a veces cuando sale eso es como... antes decías, Carlos, uno se queda esperando qué va a decir el texto, ¿no? Y es bueno cuando nos pasa a nosotros mismos, somos parte del equipo de Milenio, y decir, wow, escuché este mensaje que me había olvidado, que no sabía cuándo iba a salir y me llegó al corazón. Entonces hay algo que está sucediendo, ¿no? Y como medio, por lo menos dentro de nuestros ideales, algo se está cumpliendo. Eso es un poco la idea. La radio tiene muchos ingredientes, porque bueno, le vas dando forma, haces cambios de un año a otro, a veces tenés continuidad con algunos temas. ¿Cuáles son los criterios? A la mañana tenés algo periodístico, veo que sí, tenés distintos criterios para... En este camino en todos los cambios políticos, sociales y económicos de la Argentina, tenía que buscar algo. Milenio es una radio independiente, yo soy su titular, trabajan 20 personas, hace casi 10 años, 58 indirectas, tiene sus propios estudios. Tenía que buscar una fórmula para mantener un proyecto artístico y a su vez que funcione
económicamente y se pueda mantener. Me di cuenta, en un tiempo no quería periodístico, después me di cuenta que la gente lo necesitaba y con el tiempo fuimos... Pero un poco lo que cubrió Bernardo al principio. Claro, Bernardo, fíjate que en la época de Bernardo, maravilloso, él hacía el periodístico de 6 a 9 de la mañana y después entrábamos en el mundo milenio, no se hablaba nunca más de nada, solamente un informativo, que eran 3 noticias por hora, en un tono muy suave, nada alarmista. Jamás salimos a cortar la transmisión porque pasaba algo grave. Te diría que solamente con el problema de la Rúa en esos días finales, y porque fue una orden del Confer. Pero la radio nunca se alteró por la actualidad, ¿no? Siempre dije, bueno, Milenio es una opción en el dial. En esta opción vas a encontrar un programa periodístico de 6 a 9 de la mañana, vas a encontrar un magazine más relajado que te cuenta las noticias en la segunda mañana, que ya donde empiezan ya los mensajes, donde empezamos a invitar a la gente a participar, a hacer servicio, a ayudar a la gente, por supuesto la agenda cultural, un informativo por hora muy suave, donde te contamos las noticias. Ahora sí hay un programa de regreso que también estamos trabajándolo mucho. Y hay una tira de programas a la noche, ¿no? Interesantes, de más diálogo y un poco más intimistas. Pero creo que la fórmula va por ahí. Yo lo que me doy cuenta este año, que la gente nos busca como una opción. Si uno lee lo que te escriben por mail, la gente le gusta la música, le gusta la reflexión y por supuesto sigue los programas. Pero son como dos mundos, aunque sea la misma audiencia, ¿eh? Eso es interesante. ¿Por qué los Beatles? Los Beatles, interesante. Hay un segmento ahí que, bueno, en el año después tiene un momento fuerte también. Sí, bueno, siempre hay un día Beatles que son 24 horas de los Beatles. Hay un programa que se llama Eternamente Beatles los sábados a la noche, de 3 horas. Creo que los Beatles son parte de nuestra vida. Pero dijiste de 30 para arriba, el segmento más... Los que tuvimos la suerte de ir a ver el otro día a Paul McCartney, a River, veíamos las 3 generaciones. Yo creo que hay poca música o pocos músicos hoy contemporáneos que junten a un abuelo, a un padre y un hijo, los 3 emocionados, escuchando esas melodías, ¿no? Creo que los Beatles fueron un grupo genial. Lo que hicieron, lo hicieron hace 40 años. Pensá que Paul, yo fui el otro día a la cancha con mi hijo Lucio, tiene 23 años. Cuando terminaron los Beatles, Paul no había cumplido 23 años, ¿no? Yo creo que fueron unos grandes artistas, unos iluminados, no solo en la música, creo que cambiaron el mundo en muchísimas cosas. Hoy uno lo ve para atrás con unos ideales, unas letras magníficas, y creo que en una radio como Milenio Adulto Contemporánea, 30 años para arriba, no pueden faltar los Beatles. Y hoy uno escucha los grupos, la música, y hay una influencia enorme de la música de los Beatles en los grupos que están teniendo éxito. Y los músicos que hace 20 años, hasta los músicos nacionales, no te reconocían su influencia Beatles, hoy lo reconocen todos. Sin duda a mí es uno de los grupos preferidos que me ha marcado muchísimo en la vida, ¿no? Pero también música clásica. Bueno, eso es un proyecto que empezó este año, cuando cerró Amadeus, para mí una excelente radio clásica. La verdad lo pensé en el momento, hablé con Martín Bulli, con Santiago Chusurian y con la gente de la Fundación YPF, voy a nombrar una marca, y dijimos, bueno, ¿por qué no apostamos a incluir en Milenio, en este público, la música clásica? ¿Desde dónde? Por ahí no desde los expertos, ¿no? Santiago, que es un gran conocedor de esto, le buscó la forma y lo incluimos como micros y como un programa de regreso y de los fines de semana que dura 4 horas, y la verdad, con mucho éxito. Me ha sorprendido. Al principio dije, podemos tener algo de rechazo, pero creo que funcionó. Es muy interesante. ¿Qué proyectos te quedan? ¿Qué estás pensando? Está buena la pregunta. El gran proyecto es, bueno, ver cómo... Primero te digo que este fue un buen año, ¿no? Después de todo lo que sucedió con la ley de medios, cómo se reacomodó el mercado, los grandes grupos de radio, ¿no? No me meto en otros ambientes, pero
Mi sueño es poder seguir, enriquecer el aire, fortalecernos en el segmento, ser una opción más en el dial. No quiero ser ni el primero ni el último, por supuesto, ¿no? Creo que nos hemos ganado el nombre con el tiempo, la marca tiene su prestigio. Bueno, el prestigio hay que cuidarlo muchísimo. No sirve ser primero de rating si después no le dejas nada a la gente. Mi sueño es, bueno, ¿qué puedo dejar? ¿Cómo puedo enriquecer el medio? Me gusta, disfruto respondiendo a los oyentes todos los días personalmente y ver que quizás un mensaje de Milenio los inspiró, los ayudó, los inspiró la música, los acompañamos. Creo que cuando uno como medio se olvida de que del otro lado hay una persona y que le podés hacer bien y que lo podés acompañar y sos parte de su vida, ahí se equivoca. Y cuando uno se siente unido con el oyente y sentís que tenés una misión todos los días, que no tenés que estar en automático. Esto lo hablo mucho con equipo, no estamos en automático, para eso ponemos una computadora, ¿no? Todos los días tenemos que poner la música de una manera diferente, aunque la radio parezca la misma, nunca es la misma. Y ese es el reto. Santiago, muchas gracias. Gracias por invitarme, gracias a todos. Bueno, después de haber compartido este tan lindo momento, nos despedimos y nos encontramos entonces en el próximo programa.